Ok, entonces aquí en esta parte que vamos a ver, vamos a empezar a ver lo que es el Imperio Tiahuanaco, ¿no? Junto con el Imperio Wari, ambos son dos grandes imperios que se desarrollaron en estos años, ¿no? Llamado el Horizonte Medio, lo que es la parte de la historia de este territorio. Y este Imperio Wari abarca justamente lo que se conoce como, al igual que el Imperio Tiahuanaco, abarca lo que es justamente el famoso Horizonte Medio, en el cual ya hay un desarrollo. Luego ya en el Horizonte Tardío aparecen los incas y al igual que estos dos imperios logran hacer la conquista de ellos. Muy bien, este Horizonte Medio tiene tres características principales, ¿no? La divinidad por Viracocha o Huiracocha, que es el dios de los báculos o el dios de las varas. Báculos o varas es lo mismo, ¿no? Cuyo culto se definió por excesos de dolor. No solamente Viracocha era venerado en Tiahuanaco, también era venerado por los Wari, fue venerado inclusive por los incas, ¿no? Y luego posteriormente se llamó el dios Sol, ¿no? Pero principalmente Viracocha jugó como dios un papel muy importante, el dios de las varas, de los palos también se le conoce, el dios de los báculos, o simplemente Viracocha o Huiracocha, cualquiera de esos nombres, bueno, ¿no? Viracocha o Huiracocha. Otra característica de intermedio, de horizonte medio o intermedio es el arte. La parte artística surgió bastante en estos territorios, ¿no? Del intermedio. Y sucede un nuevo término político, el famoso término imperio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los estados o las naciones que se crean, estas culturas, buscan una forma de gobierno más política, ya no tanto la guerra, sino lo político. El intercambio, el trueque comienza a tomar bastante fuerza y el dominio de la tierra, cultivando en los distintos pisos altitudinales, es lo que justamente es una característica de este periodo de la historia, el horizonte medio o intermedio. Yendo ya a los imperios que se formaron en este periodo, son dos, el Imperio Tiahuanaco y el Imperio Wari. El día de hoy vamos a hablar del Imperio Tiahuanaco, ¿no? En dos capítulos, luego posteriormente vamos a hablar del Imperio Wari, para entrar ya de lleno a la siguiente parte, que es el horizonte tardío, con lo que es la aparición de los incas, ¿no? ¿Ok? Entonces esa va a ser justamente la secuencia que vamos a tener en cuenta. El día de hoy vamos a ver el primer imperio formado en este horizonte medio, ¿no? El término imperio, recuerden que se aparece en el horizonte intermedio, horizonte medio o intermedio. ¿Sí? Recuerden, ¿no? Cómo ha cambiado ya la historia, ¿no? Comenzamos con el Holoceno, en el periodo arcaico, luego con el Pleistoceno, ¿no? El periodo, el Holoceno, en el periodo, ¿no? Perdón, el periodo paleolítico, luego el arcaico, ya estamos ya en el horizonte medio, ¿no? Entonces, cómo han ido cambiando las culturas, ¿no? Pasando por Caral, Chavín, y estamos ahora en la parte de imperio, ¿no? ¿Por qué no decimos imperio Chimú, imperio? Porque son culturas, vamos a decir, un poquito más pequeñas. Se han desarrollado así bien, pero solamente en la parte capital. En cambio, acá Tiahuanacos se desarrolla en vastos territorios y hay una mayor importancia e incidencia, ¿no? Ok, ¿dónde se desarrolla el Imperio Tiahuanaco? El Imperio Tiahuanaco se desarrolla en lo que es actualmente el país de Bolivia, ¿no? Específicamente en la meseta del Collao, ¿no? La cual mayormente es parte de Perú, sí, esta meseta del Collao, al lado de la Titicaca, pero en la zona de Bolivia principalmente, ¿no? Ahora, luego se extiende durante toda esta meseta del Collao, el cual lo comparte tanto Bolivia como Perú. El espacio del Tahuanaco fue más que todo el Alto Perú, lo cual lo que se conoce así, el Alto Perú, pero en realidad es tanto territorio peruano como boliviano. Se le atribuye a Pedro Ciecia de León el descubridor de esta cultura porque él habla de esta cultura en una de sus obras llamado Crónica del Perú. Esto fue en el año 1550. Ah, sí, justamente acá está. En el año 1550, el cronista español Pedro Ciencia de León, en su obra Crónica del Perú, realiza una descripción sobre esta cultura, por lo cual se le atribuye como descubridor, ¿no? Pero solamente se tiene esta prueba de que él es el descubridor de esta cultura porque él expone a esta cultura en su libro. Hay otros indicios que indican que el descubridor que fueron otras personas, pero se le atribuye a él porque él habla, ¿no? Él lo difundió. Igual que sucede con Machu Picchu, ¿no? Se le da el crédito a Irving Bingham, pero en realidad
Hay otras personas, inclusive peruanos, que realmente lo descubrieron. Pero ¿por qué a Irving Bingham se le da el crédito? No por ser extranjero, ojo, sino que él, el primer descubridor de Machu Picchu, lo encuentra en ruina, lo encuentra con maleza y ahí nomás lo deja, solamente pone su inscripción en la roca, indicando que él lo descubrió. Pero Hiram Bingham, años después que llega nuevamente a Machu Picchu, ve la maleza, él saca la maleza, lo limpia todo y da a conocer al mundo, y por eso a él se le atribuye el descubrimiento, a pesar de que él no fue el primero en llegar, ¿sí? No es el que quien llega primero, sino es el que lo difunde primero, ojo, el descubrimiento. De esta forma, igual Pedro Cieza León, como él lo difunde primero, ¿no? No necesariamente el primero en descubrir, sino él difunde primero esta cultura, se le atribuye el descubrimiento oficial de esta cultura tiahuanaco, Pedro Cieza de León, ¿sí? Pedro Cieza de León. ¿Okay? Muy bien. Se inicia la meseta del Collao, en el altiplano Perú-Bolivia, ¿ok? Alrededor del lago Titicaca principalmente, y se expande por dos países más, ¿no? Principalmente Chile y Argentina son estos dos países más, ¿no? Aparte de Perú-Bolivia, que ya estaba consolidado este inicio de la cultura tiahuanaco. Vean ustedes, ¿no? Se inicia en la planicie, en el altiplano, Perú-Bolivia, y llega a expandirse Chile y también llega a territorio argentino, ¿no? Es una primera expansión. Muy bien. Por esa razón, todo este territorio que ocupó, tanto de Chile, Argentina, Bolivia y Perú, esta zona de Perú, está en altura. Por esa razón, a esta cultura de Tiahuanaco, o otros cronistas, otros historiadores le conocen como la cultura del frío, ¿no? Porque hace mucho frío en esa zona. Actualmente sigue haciendo mucho frío. En esta primera parte vamos a ver dos grandes aspectos de la cultura, chicos. La economía y la política. Principalmente en la economía, la parte de qué es lo que desarrollaron los tiahuanaco para subsistir y para poder desarrollarse, ¿no? ¿Cuál era su economía? ¿Habrá habido monedas? ¿Habrá habido dinero de por medio? Van a ver que en esta etapa todavía no hay dinero, pero sí hay otras actividades que justamente se desarrollan para desarrollar esta economía, ¿no? Muchos creen que la economía tiene que ver con el dinero, no necesariamente. Mayormente la economía es el desarrollo de una cultura y esto se puede dar a través de productos, ¿no? Como especies o animales inclusive, ¿no? No necesariamente dinero, monedas en este caso no, o billetes, eso todavía no. Y también vamos a hablar de la política, ¿sí? Vamos a hablar de acá de la parte política de los tiahuanaco. Ya en la segunda parte, en la siguiente clase de los Tiahuanaco parte 2, vamos a hablar de los aspectos culturales, las manifestaciones culturales como sus construcciones, ¿no? La portada del sol, ¿no? La más importante de ellas, ¿no? Bueno, ¿por qué es la más importante? Porque es una de los pocos vestigios que quedan de esa cultura, ¿no? Recuerden que al llegar los españoles destrozan mucho de las construcciones precolombinas, tanto incas como pre-incas, ¿no? Y una de ellas, la cultura tiahuanaco, al encontrarlo, trataron de destruirlo lo más que se pueda, ¿no? Son pocos los lugares que todavía se conservan de esa destrucción que hicieron los españoles, y uno de ellos es donde está la portada del sol, ¿no? ¿Ok? Muy bien. En esta parte de esta parte de la economía, vamos a ver una de las actividades principales y cómo se desarrolló esto. La actividad principal, no solamente de la cultura de Tiahuanaco, sino de casi toda la mayoría de culturas, es la parte agrícola. A pesar de que el Perú presenta unas dificultades, por ejemplo, sobre todo en la costa, donde es desierto, en la sierra donde hay mucho frío y en la selva donde hay exceso de vegetación, y la agricultura es una de las principales fuentes económicas de cualquier cultura. En el caso de Tiahuanaco no fue la excepción, la agricultura fue su principal actividad. Pero cada cultura tiene lo suyo. Tiahuanaco tiene lo suyo, principalmente por las técnicas agrícolas innovadoras para poder sobrellevar el medio geográfico donde estaban. Entonces, ¿cuál es la dificultad climática del altiplano, en este caso Perú-Boliviano? ¿Cuál es la dificultad? Que hace mucho frío, hay heladas, y cualquier cultivo no sobrevive a ese tipo de helada, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a la sierra, sobre todo a Puno, van a ver que a lo largo del camino no hay chacras, hay más que todo vegetaciones o pastizales simples, ¿no? Porque el frío
no puede ser soportado por ciertas plantas. Pero ¿cómo hicieron entonces los tiahuanacos para poder desarrollar papa, yuca, camotes, oyuco, oca, quinoa? ¿Cómo hicieron? Utilizaron técnicas agrícolas que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Estamos hablando de los camellones o guaruguaro. Gracias a esto, un cultivo se puede desarrollar en las alturas de nuestro querido país, a pesar que haya frío. ¿Cómo es esto, profesor? ¿En qué consisten los camellones? Los camellones consisten en justamente hacer canales en el cual esté el agua. ¿Pero con qué fin? En la mañana hay un sol inmenso y ese calor irradiado de la mañana sale en las noches, de tal manera que esta zona está temperada, está climatizada para una temperatura no tan baja. Por lo tanto, en las noches no hace mucho frío o hace un frío o poco frío en esta zona donde están los camellones, ¿no? Estos eran justamente una técnica muy innovadora que hasta el día de hoy se practica. Miren ustedes la fotografía. Ven ustedes acá los camellones vienen a hacer estos canales en el cual entra el agua y acá se cultiva. En la mañana hace un sol intenso y justamente esta agua lo conserva caliente, vamos a decirlo así, y en las noches todo ese calor se va irradiando hasta el día siguiente. Y de esa forma esta zona se puede cultivar. Miren ustedes alrededor, está prácticamente desierto, todo, no hay plantas, porque ahí hay frío. Es frío, es un frío extraño. Pero ¿por qué no se congela acá las plantas o la cosecha? Justamente por esta agua que está caliente. Se calienta por alto el día y en la noche sale justamente ese calor nocturno, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, gracias a ella, esta técnica que hasta el día de hoy, como le digo, persiste, se puede sembrar, se puede tener sembríos a pesar que es el frío más intenso se tenga, ¿no? Así estén en invierno, hay sol en la mañana, toda esa energía se irradia en la noche. Luego, otra forma es las cochas. Las cochas son lagunas artificiales, es decir, son lagunas que, al igual que los camellones, hacen canales para que por ahí surge el agua y se pueda llegar a hacer como un pozo, ¿no? A este pozo de emposamiento de agua se le llama cochas. Vean ustedes acá, que acá está justamente el canal donde se ha llegado el agua, para que justamente hacer la junta de agua. Estas pequeñas cosas son lagunas artificiales. ¿Por qué artificiales? Porque no son naturales, son hechas por el hombre, ¿no? Y esto justamente sirve para tener como una poza, esta cocha sirve como un reservorio de agua para irrigar otras zonas, ¿no? Y hacer los camellones, ¿no? De ahí salen los camellones. Una de las técnicas era la domesticación de plantas, ¿no? Esto las antiguas culturas lo hacían para poder subsistir. Los cultivos principales de los tiahuanacos fueron papa, oca, oyuco, quinoa, cañigua, pero estas plantas inicialmente, chicos, no se podían comer. ¿Sí pueden imaginarse eso? Las plantas eran venenosas. Entonces, aquí, vamos a decir, pagaban pato los esclavos. La domesticación, ¿cómo era? Era un sembrío justamente de estas plantas silvestres o salvajes que eran venenosas y los hacían probar los frutos a los esclavos. Y ahí probaban el tema de qué tan venenosa podría ser. Entonces, hacían técnicas, probaban formas de sembrío hasta que ya dejaron de ser venenosas, ¿no? ¿Cómo comprobaban esto? Si el esclavo no se moría, obviamente que ya no era venenosa, ¿no? Y a partir de ahí las semillas se iban escogiendo para que cada vez ya no sea venenosas o sean silvestres estas plantíos, ¿no? Inicialmente, gracias a estas culturas precolombinas, ¿no? No solamente la Tiahuanaco, Chimú, todas contribuyeron con la domesticación de las plantas. Inclusive la Inca fue una de las principales para que el día de hoy nosotros podamos comer papa, podamos comer oyuca, la quinoa. Eran venenosas, chicos, sobre todo los tubérculos. Papa, yuca eran venenosas y no se podía comer. Comías esos frutos y te morías. Entonces, a lo largo de varios años, el paso de varias culturas, se logra la domesticación, pero con el sacrificio de los esclavos. Ellos probaban, se morían, ¿no? Era la forma de probar si era o no venenoso. Otro aspecto que desarrollaron los tiahuanacos fue la ganadería, pero principalmente de dos auqueros, ¿no? Las llamas y las alpacas. Lo utilizaban como carga, utilizaban para trasladarse de un lugar a otro y también utilizaban su lana para los abrigos, ¿no? su piel. Posteriormente,
Los tiahuanacos no usaron o no tuvieron, vamos a decirlo así, uso de la vicuña y el guanaco. Eso ya son otros acuerdos que en el centro del Perú lo domesticaron más que todo. Ellos más que todo utilizaron llama y alpaca, sobre todo la llama, que era muy resistente. La llama hacía como un animal de carga, ¿no? Animal de carga. Y la alpaca más que todo era por su piel, ¿no? Por su piel y por su carne más que todo. Y también su abrigo, al igual que la llama, el abrigo. Muy bien. Ellos también hicieron una técnica más que se llama la deshidratación. De ahí proviene justamente lo que actualmente se hace para fabricar el chuño, el charqui, ¿no? De la oca, ¿no? El chuño nace justamente de la deshidratación de la papa, ¿no? Y el charqui de la deshidratación de la carne, ¿no? Que se le echa más que todo sal, ¿no? Entonces el charqui, y igual que el chuño, son producto de la deshidratación que aplicaron los tiahuanacos. También otras culturas lo hicieron, pero más se desarrolló en la época de los tiahuanacos. Ok. Y por último, esta técnica de los camellones permitió otra técnica, que es la técnica de los archipiélagos. John Murray habla de estas técnicas y descubre esta técnica que se llama las técnicas de los archipiélagos o islas ecológicas, en el cual consiste en muchos camellones a lo largo de los pisos altitudinales de nuestra geografía, por ejemplo, del Perú, en el cual en la altura se hacía camellones, más abajo igual, y se sembraba distintos cultivos. Entonces tuvieron la particularidad de poder satisfacer todas las necesidades, ¿no? Querías papa, te ibas a tal zona, y en esa zona nomás crecía papa, y de ahí distribuías, hacías un camellón en esa zona. Querías pescado, te ibas a la costa, y así. El control de todos los pisos altitudinales y los cultivos que se podían sembrar solamente en esa altura era justamente aprovechado por los tiahuanacos. Y esta técnica se llama la técnica de los archipiélagos, y esto fue justamente el arqueólogo norteamericano John Murray habla de esto, ¿no? Se descubre esto, ¿no? De los tiahuanacos. Vean ustedes acá en la foto, en esta imagen, queremos ganado, solamente era en tal zona, en tales zonas altas, queremos papa en ciertas zonas, queremos maíz igual, trigo igual, ¿no? Queremos ir al mar para los pescados, todo ello era controlado, todo era controlado por los tiahuanacos y los pisos altitudinales eran controlados por ellos. Y para finalizar, chicos, esta primera parte, como le digo, acá me están preguntando, sí, en la segunda parte sí vamos a ver lo que es el monolito, lo que es la Puerta del Sol, la parte ya arquitectónica, ¿no? En esta primera parte vamos a ver la economía y la política. Entonces, para resumir la economía, tres aspectos muy importantes: los camellones o guaruguaru, las cochas y los cultivos bajo el control de las técnicas del control de pisos altitudinales o técnica de los archipiélagos. ¿Qué cultivos hicieron? Más que todo tubérculos y la domesticación de ellos, ¿no? ¿Ok? Muy poco se habla de cómo lograron a domesticar ellos, ¿no? Pero, como le digo, se pasó de plantas venenosas a plantas comestibles, ¿no? Es la domesticación de estos cultivos, ¿no? Muy bien. Para finalizar, chicos, esta primera parte, la política. Habíamos indicado que en el aspecto político, a diferencia de otros estados, no utilizaron la fuerza militar. Esto no quiere decir que no tuvieran ejército, ¿no? Los tiahuanacos tuvieron ejército, sí, pero más que todo, el ejército servía para proteger al imperio, no para conquistar, no para proteger. ¿Cómo conquistaban otros pueblos, ¿no? Un pueblo conquistador eran los Guar y los tiahuanacos, pero principalmente en este caso los tiahuanacos. ¿Cómo conquistaba? A través de dos principales herramientas: la economía y la política. ¿Cómo utilizaban la economía? Chicos, haciendo el trueque. Como ellos tenían cultivos, hacían intercambio, entonces yo te doy papa, tú me das, por ejemplo, pescado. Intercambiaban así. Entonces, esto sirvió mucho, y el diálogo político para que pueblos se sometieran al poderío de este imperio. Como pueden ver, a diferencia de las culturas que hemos visto anteriormente, este pueblo, al igual que los Wari, utilizaron la economía y la política como forma de colonizar, ¿no? Por eso estos imperios se les conoce como estados colonizadores, ¿no? Y por ende, el que está en la cima no es la clase militar, sino la clase sacerdotal. Todo era adoración al dios Viracocha o el dios de los báculos, ¿no? Y
gracias a ello, los sacerdotes fueron los principales, o la punta de la pirámide social. Luego seguían los gobernantes junto con los militares, guerreros, ¿no? Y por último, a diferencia de otros estados, la parte más baja era justamente los artesanos campesinos. No había muchos esclavos, a diferencia de otras culturas, pero sí el pueblo tenía que pagar impuestos, tenía que pagar tributo, eran explotados, sí, pero no eran esclavizados, había una explotación, pero no una esclavización como otras culturas que había, ¿no? Esto permitió tener contacto con otro imperio que se estaba desarrollando netamente en Perú, que son los Wari, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver, esta cultura de Wari lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces los tiahuanacos fueron por el sur, el altiplano Perú-boliviano, y los Wari fue en la parte central norte, y se encontraron con estos dos imperios se encontraron y pudieron intercambiar no solamente a través del trueque textiles, sino también principalmente comida, ¿no? Comida principalmente, ¿no? Artesanía a cambio de comida o pescado a cambio de un cultivo y así hacían el famoso trueque. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí, a ver, sí, vuelvo a repetir, la parte arquitectónica, la parte ya, los manifestaciones culturales lo vamos a ver en Tiahuanaco 2, el siguiente tema, ¿ya? Es la siguiente clase. ¿Ya? Por favor, vamos a comenzar con las actividades de aplicación, no sin antes tomar la asistencia. Por favor, activen su cámara, los que puedan, ¿sí? Se deja constancia que son 4 alumnos, Darickson, Stacy, Rufasto y Sayumi. Vamos a tomar asistencia, un momentito, por favor. Sonrían, sonrían para tomar foto. Listo, listo. Lo pasamos entonces. Ya está. Muy bien. Por favor, su participación, ya sea a través del chat, si este caso no funciona su micrófono, o a través del micrófono correspondientemente. ¿Listo? Comencemos. No importa que se equivoquen, ya les he dicho que la participación es lo que más me interesa. ¿Ya? Muy bien, más bien equivóquense bastante para poder corregirlo, ¿no? Para que el día del examen ya no se equivoquen. ¿Sí? 1. Fue el primero en hacer una descripción de la cultura de Tiahuanaco. ¿Qué cronista? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el cronista que hizo la primera descripción de la cultura de Tiahuanaco? Al que se le atribuye como descubridor, porque habló en él en su obra, ¿no? Crónica del Perú, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se apellida? ¿Cuál sería su...? Pedro Calancha. ¿Ah? Pedro de la Calancha. Pedro de Colancha, dice Darickson. No, no es Pedro de la Colancha. Sí es Pedro, se llama, pero no es Pedro de la Colancha. ¿Su apellido cuál sería? Pedro. ¿Su apellido? Sí, es el de León. Ciesa de León, muy bien, Rufaro. Es Pedro Ciesa de León, pero no hay esa palabra completa, ¿no? Pero sí está su apellido. ¿Cuál sería su apellido? Ciesa de León, sería la letra C. Sí se llamaba Pedro, como dijo Darickson, pero no es Pedro de la Colancha, sino es Pedro Ciesa de León. Entonces acá está su apellido, C, Ciesa de León. La 1 la C, Ciesa de León. Claro, el nombre completo es Pedro Ciesa de León, eso sí. Pero normalmente en las alternativas ponen su apellido nada más. 2. ¿Cuál es el lago relacionado al entorno geográfico de los Tiahuanacos? Está fácil. ¿Qué Titicaca. lago? ¿Ah?
Lago Titicaca. El lago Titicaca. Titicaca, muy bien, Sayumi, muy bien, Darickson. El lago Titicaca, muy bien, porque se desarrolló en el altiplano Perú boliviano. Chicos, y si no estuviera la alternativa Titicaca, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién me puede decir? A ver, profe, pero el único lago que yo conozco por geografía, porque me han dicho en el colegio, no sé, es el lago de Titicaca. ¿Qué hay otro lago? Claro que sí, hay un lago casi la tercera parte de tamaño del Titicaca. Acá está, donde se desarrolló los Tiahuanacos. Miren este laguito de acá, que está netamente en Bolivia. Es casi la tercera parte, bueno, un poquito más de la tercera parte, casi la mitad del lago Titicaca. Actualmente este lago está seco, pero en aquella época este lago existía. Actualmente está seco y es una de las atracciones más vistas de Bolivia, ¿no? El Salar de Uyuni. Actualmente está seco y es un salar, ¿ok? Pero este lago era muy importante para los tiahuanacos, ¿no? ¿Sí? Investíguenlo cuál es el nombre. Profesor Uyuni, puede ser, o como no. ¿Listo? Así que, pero investiguenlo. El otro lago. En aquella época existía el lago, ojo, pero actualmente ya no. Es parte de lo que se conoce como el Salar de Uyuni, ¿sí? Está seco este lago. El lago Titicaca sigue estando, obviamente, pero actualmente ese lago que ustedes ven en el mapa, el lago que está más abajo, el lago Titicaca, está seco, ¿no? Por si acaso, actualmente. Muy bien. 3, como dato curioso, ¿no? Para que tengan en cuenta. Investíguenlo, por favor, para que lo tengan como un dato curioso. 3, ¿cuáles fueron las técnicas agrícolas que permitieran aumentar la producción agrícola en los Tiahuanacos? Fueron 3 técnicas, acuérdense, son 3. Son 3. A ver, vamos a ver si están los 3 acá. Camellones o guaruguarun, sí. La A. La D. La B dice cochas, también. Ah, la A y la B. La D. La D. La D. Entonces sería la letra D. La C dice canales, no. Canales, no. Si bien los camellones tienen unos canales chiquititos, cuando dices canales se habla de canales de irrigación. Esos, por ejemplo, fueron los Nazca. Nazca, los Chimús, hicieron canales, ¿no? Que actualmente siguen existiendo, ¿no? Actualmente siguen existiendo, ¿no? Muy bien. Camellones, cochas y lo que es los pisos altitudinales, o también llamada la técnica del archipiélago, ¿no? O sea, son 3 técnicas. ¿Ok? No se vayan a olvidar. ¿No? La deshidratación también es una técnica agrícola, pero más que todo es una técnica para alimentos. 4, técnica agrícola usada para crear un microclima que protege los cultivos del clima extremo en la meseta del Collao. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene 2 nombres, entonces. ¿Sí? Guadu, Está en la guadu. portada. Guaru o camellones. ¿Recuerdan que a guaru cómo se le Guadu, conoce guadu. también? Ajá, guaru. Muy bien, Darickson, muy bien, Rufasto. Guaru. O camellones. Es lo mismo, ¿ya? Camellones. En quechua, bueno, en aymara, camellones es guaru. El aymara. Listo. Bueno, en realidad, la lengua de los tiahuanacu se llama tinico, algo parecido, la cual también es la lengua de los incas inicialmente, que adoptan luego la lengua aymara y luego quechua, ¿no? Pero no era la lengua materna de los incas, ¿no? Bueno, esa es otra historia que vamos a ver más adelante. Luego, tiahuanacu, ¿no? Luego adoptan el aymara, ¿no? Que actualmente se sigue hablando, ¿no? Y el quechua. Y el cual se divide luego el quechua en 2 tipos de quechua, el quechua 1, que es del norte, y el quechua 2, que es del sur, ¿no? Que se habla en el Cusco, por ejemplo. Ok, bueno, esa ya es otra historia de los idiomas, que vamos a ver más adelante. Dime, Sayumi. Profesor, de la pregunta 5 sería la C. La C, dice Sayumi. A ver, para Sayumi dice la C. Ahora vamos a ver qué dice la 5. ¿Qué permitía, dice? ¿Qué permitía que el control, qué permitía el control de los pisos ecológicos para la cultura tiahuanaco? Ah, bueno, ¿qué permitía el control de los pisos ecológicos? Bueno, la técnica de los archipiélagos, ¿no? ¿Y qué consiste la técnica de los archipiélagos? Como dice su compañera Sayumi, ¿no? Perdón, sí, Sayumi. La C, aprovechamiento de los recursos en distintas altitudes, ¿no? En distintos pisos altitudinales. Muy bien, la técnica del archipiélago, ¿no? Esto se lo conoce como la técnica del archipiélago, ¿no? O también de las islas
Letra C. Listo. 6. Dice acá, el altiplano, ubicado entre Perú y Bolivia, en Perú y Bolivia, también es conocido con el siguiente nombre. Cordillera Meseta del del Cóndor, Collao. Nueva Vilcanota, Bajo Meseta del Perú, Collao. Meseta del Collao. Chicos, ¿qué tal si no hubiera Meseta del Collao? ¿Cuál sería otra respuesta? El Alto Perú, ¿ya? El Alto Perú, ¿ya? Así también se le conoce. O también conocido como altiplano. Alto plano, altiplano. Altiplano significa la meseta. La meseta, ¿se acuerdan en geografía? Meseta. ¿Qué cosa es la meseta? Algo plano, ¿no? Una llanura, algo plano en las alturas de la geografía o la geomorfología sierra. ¿Se acuerdan de geografía que vimos mesetas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la sierra. Eso es justamente eso. Altiplano se le conoce. En este caso, el Alto Perú es también otra forma, ¿no? ¿Ok? Meseta del Collao o altiplano. 7. La divinidad de los tiahuanacos, o el dios Viracocha, ¿cuál es el otro nombre? Bueno, recibe muchos nombres. ¿Dios de lo qué? Dios de las varas. ¿Qué otro nombre, Dios de los chicos? báculos. Dios de los Dios de los varas, báculos. báculos, de los bastones o de los palos también es otro nombre. Dios de los palos, Dios de los bastones, Dios de los báculos, Dios de las varas, ¿sí? O Viracocha o Huiracocha. Todos esos nombres es lo mismo. ¿Sí, Sayumi? Dime. No, nada, profesor, me olvidé bajar mi mano. Ya, no te preocupes. Participen igual todos. Me ha gustado, muy bien. Ha participado Darikson, Rufasto, Sayumi, Stacy. Falta Stacy, tu participación. Participa Stacy. Muy bien. Tenemos aquí pregunta número 8. De acuerdo con su manera de expansión, ¿qué tipo de estado tuvo la cultura tiahuanaco? ¿Cuál sería? Profesor, Imperial. Es imperial. La ley, pero no, claro, el estado. Estado porque conquistaba, ¿no? la Acá de puede ser profesor, más que todo, claro, más que todo entre la D y la B está la discusión, ¿sí? Ok, si no Teocrático. estuviera, pero ¿cuál de los dos es vamos a decir, más exacto, más detallado? Es el colonizador, ¿no? El colonizador. Si bien se llama imperio tiahuanaco, si no estuviera la palabra colonizador, sería la respuesta imperial, ¿sí? Imperial, ¿ah? Imperial. Ok, imperial. Pero ojo, el Estado, ¿no? Ahora, teocrático, más que todo, teocrático significa, es un Estado democrático y que adora a un dios o dioses, por eso se llama teocrático. No es lo mismo, profesor, pero no adoraban a Viracocha, sí, pero no era un Estado teocrático, era un Estado religioso, ¿sí? El colonizador religioso. ¿No es lo mismo? No, el teocrático hay una democracia, pero en este caso no hay una democracia. Una democracia con religión. En este caso, hay una colonización con religión, ¿no? Es distinto. ¿Ok? Muy bien. Profe, si no estuviera la D, ¿sería la B? Sí. Si no estuviera la D, sería la B, imperial, porque forma un imperio. Pero más que todo es un Estado colonizador desde el punto de vista estatal. Acá está, Estado colonizador. ¿Sí? Porque utilizó la economía y la política como formas de gobierno. Muy bien, chicos, para terminar, ya nos falta dos preguntas. ¿Quién fue el arqueólogo que planteó el control vertical de los pisos ecológicos? Un norteamericano, ¿cómo se llamó? Lo comenté, mencioné, el que ha hablado de la técnica de los archipiélagos. Sayumi, la B, profesor John Murray. John Murray, muy bien, el estadounidense John Murray. Muy bien, Sayumi. 10. ¿Cuál de los siguientes cultivos no fue cosechado en las tierras de la meseta del Collao? Está fácil. ¿Cuál no fue El cultivado? arroz, arroz, arroz. El arroz. El arroz no existía en el antiguo Perú, en el antiguo oeste. El arroz, ¿saben de dónde viene, chicos? Con la llegada de los españoles, básicamente, y el arroz es netamente de Asia, ¿sí? El arroz no había acá en el territorio americano. Esto lo traen los españoles, pero principalmente no es España, ese cultivo es de Asia, ¿sí? Estamos hablando de la India, China, ¿no? De ahí viene este cultivo. Muy bien. El arroz no pertenece a la meseta del Collao. Había oca, papa, oyuco, quin, ¿sí? Pero inicialmente eran venenosos, ¿no? Para esta época ya los tiahuanacos terminaban de perfeccionar y los incas terminan de ya de domesticar las plantas, ¿no? Y los animales, ¿no?
ya saben a cosa de qué, ¿no? De que mueran los esclavos, lastimosamente, pero era que muera uno para que sobrevivan los demás, ¿no? Actualmente, gracias a, vamos a decir, estos sacrificios que se daban, podemos nosotros disfrutar de la papa, la yuca, el camote, la oca, quinoa, todo eso, pues ahora, gracias a la domesticación. Si no hubiera sucedido esto, tendríamos esto como plantas venenosas, chicos. ¿Eh? Esa es la domesticación. Muy bien, chicos. Terminamos acá. La actividad de extensión, por favor, antes de terminar, a los alumnos que estén faltando integrarse a los grupos de sociales, por favor, intégrense para que manden sus tareas, ¿ya? De sociales, en este caso personal social y geografía. Ahí ese grupo lo mandan sus tareas. Muy bien, ¿cuál es la actividad de extensión? Son 4 preguntas relacionadas al tema de los Tiahuanaco, y la lectura, la actividad de evaluación, habla de la tecnología del altiplano. Los sucacoyos. Profesor, ¿qué cosas son los sucacoyos? Bueno, los sucacoyos son los guaruguaru, o también llamados camellones, ¿no? Es otro nombre que los sucacoyos. Sucacoyos, guaruguaro o camellones es lo mismo, ¿no? Es lo mismo de ellos, ¿no? ¿Ok? Ahí van a ver de los campos de cauno.